Hola, espero que estén bien. Vamos a continuar con nuestra sección de leyendas terroríficas de la Ciudad de México. Esta es la primera leyenda que contamos en nuestra segunda sesión, dedicada esta vez a la época virreinal. Tras la caída de Tenochtitlan a manos de los españoles, se funda la Ciudad de México y empieza un periodo de asimilación por parte de ambas culturas. Esta asimilación o este sincretismo se verá reflejado en todos los aspectos de la vida de los habitantes de la Ciudad de México y del territorio de la Nueva España. La Ciudad de México era la capital en ese momento de un vasto imperio de ultramar de la corona española, conocido como la Nueva España. También se empieza a configurar la ciudad como la conocemos hoy en día. Una ciudad, si no ya bien rodeada de agua, todavía el agua sigue siendo un elemento muy importante dentro de la geografía de esta. Una ciudad también cosmopolita, habitada por mucha población, era una ciudad muy grande, heredada todavía de su pasado indígena y sumado a eso, pues la incorporación de los habitantes que venían de Europa, ¿no? De los españoles. Acuérdense que también ya empieza a haber una sociedad mestiza, ¿no? La sociedad mestiza y una sociedad de castas, ¿no? De otras culturas que también van a ser asimiladas dentro de este sincretismo, ¿no? La gente que son afrodescendientes, los europeos, los indígenas, y también va a haber una nueva religión, ¿no? ¿Se acuerdan que la religión era muy importante para para los pueblos indígenas? Pues la religión va a seguir siendo muy importante, un elemento muy importante para para la vida de los habitantes de la Nueva España, ¿no? La religión esta vez sería la religión católica, con todo lo que ella conlleva, el temor divino, el temor hacia el infierno. Sigue siendo una sociedad supersticiosa, ¿no? Una sociedad que piensa en los espíritus, que piensa en los demonios, que piensa en que el diablo está siempre al acecho, ¿no? Que puede ser seducido por el mal. Y bueno, vamos a empezar a contar nuestra historia del día de hoy, que es la leyenda de la mujer errada, y vamos a ver parte de estos elementos que les estoy contando. Les digo, la mujer errada. Ya entrado el año de 1600 de nuestro Señor, se sucedió una de las lecciones más cruentas que ha visto nuestra ciudad. Un cura que vivía en la calle número 3 de la calle Puerta Falsa de Santo Domingo. En la actualidad aún existe, solo que se cambió de nombre, es la calle República de Perú. Seguro la mayoría hemos pasado por ahí. Este padre tendría unos 50 y tantos años de edad. Había dedicado gran parte de ellos a seguir la palabra de Dios en contemplación y rectitud que su religión le exigía. Años y años viendo cómo sus feligreses disfrutaban de las gracias del amor y de la vida mundana, trastocaron su fe. El cura empezó a soñar con una vida que no podía llevar. Empezó a admirar a las damas que visitaban la iglesia y a imaginar lo que no podía hacer. Envidia y lujuria empezaron a inundar sus sueños. Insoportable se volvió su vida clerical, monótona y aburrida. Abandonó la lectura de la Biblia y las oraciones al Altísimo. Era un alma corrompida, que se había desviado del camino que había jurado seguir de por vida. No le importaba qué sucediera, y cada vez fue más evidente su disgusto con las reglas de la iglesia, en especial la del celibato. Las misas fueron sustituidas con salidas prohibidas al disfrute del cuerpo, y sus rezos sustituidos por versos seductores, dirigidos a una bella jovencita de nombre Juana, que frecuentaba su iglesia. Poco a poco la niña fue cayendo en la seducción del cura. Se frecuentaron más y más, hasta que la inocente fue arrastrada al juego del pecador. Pronto, toda la ciudad sabía de las andanzas del cura y su amante. Ya saben, como dice el dicho, pueblo chico, infierno grande. Los chismes de la relación llegaron a oídos de la familia de Juan. Sus padres intentaron que abandonara el pecaminoso amorío, pero el amor y el deseo que ésta sentía era enfermizo y prefirió ir de casa antes de abandonar su relación. El cura hizo lo impensable. Ya sin vergüenza alguna, acogió a la chica en su casa, con la excusa de que era una pobre niña que necesitaba la ayuda, pues no tenía otro lugar donde llegar. Claro,
Dicha acción no cayó en gracia de la sociedad novohispana. El cura y su amante eran repudiados por todos los habitantes de la ciudad. El único que conservaba la amistad con el cura era el herrero, que vivía en la vecindad con el número 5 de la antigua calle Reja de Valvaneras, hoy la calle Venustiano Carranza. Seguramente también hemos pasado por ahí. Este hombre, ya entrado en años, le conocía desde niño y tenía en gran estima. No se cansaba de aconsejarle y recomendarle que dejase las malas andadas y retornara a la rectitud de la vida que había escogido. Le advertía que a los que quebrantan la ley divina, pesar en la eternidad les espera. Pero nada, el error obtenía. Pues qué valen sermones tratándose de mujeres, ni qué pueden los consejos cuando el amor se atraviesa. Se cuenta que una noche ya pasada la media, el herrero se encontraba dormido profundamente, después de un día duro de trabajo, cuando repentinamente fue despertado por sendos golpes en su puerta. Parecía que golpeaban con un mazo, que querían derrumbar la entrada. Hasta los vecinos despertaron asustados por el ajetreo. El herrero, sobresaltado, corrió a abrir, pensando en una desgracia familiar, o incluso llegó a temer que fuera la justicia el que lo buscaba. Se volvió a escuchar otro par de fieros y macizos golpes. ¿Quién llama?, gritó con voz entrecortada el herrero. Nadie le contestó. Con medio y cautela abrió la puerta. Para su sorpresa, eran un par de negros, altos, fornidos y mal encarados, acompañados de una mula negra tristona, encorvada y pesarosa. Traían un mensaje de su amigo el sacerdote. En cuanto despunte el alba, tendrá que salir a hacer diligencias fuera de la ciudad. Le encarga que le ponga herrajes lo más pronto posible a su mula. El susto del herrero fue cambiado por enojo. ¿Qué clase de hora era esa para pedir un trabajo? Ya más tranquilo, el enojo se transformó en extrañeza. No recordaba que el cura tuviese una mula, pero pudo reconocer la cabalgadura de su amigo sobre el animal. Así, si el encargo hubiese sido de otro, sin duda se hubiera negado, pero la amistad que les unía era tanta que con sueño y mal humor aceptó la encomienda. La mula estaba reacia a entrar al taller. El herrero pare- al taller del herrero, perdón, parecía espantado, no dispuesta a cooperar. Pero los negros asestaron fuertes latigazos en el lomo hasta que doblegaron su terquedad. El herrero se dispuso a trabajar. Prendió la forja para calentar los fierros y darles buenas formas. Golpeada y cansada la mula aún se sacudía y los negros la golpeaban hasta hacerla sangrar. El forjador tomó su martillo, los clavos y los fierros candentes. Se acercó a la mula, que soltó un relincho que estremeció al herrero, pues nunca había escuchado a un animal gemir de tal forma. Los negros sujetaron a la mula con fuerza, sometiéndola y dejando trabajar al herrero, que a fuerza de martillazos y con ayuda de sus tenazas logró encasquillar las cuatro patas del animal. Con el trabajo listo, los negros sacaron a la mula del taller a punta de golpes y latigazos. El herrero, harto de ver cómo estos esclavos maltrataban la propiedad de su amigo, los reprendió fuertemente. Inconscientes, se han de imaginar que las bestias son esclavas con ustedes, pero no, ellas no merecen esos tratos, pues esta mula vale más que ustedes dos juntos. Y tengan por seguro que mi amigo el cura se enterará de sus modos. Y vio, como sin decir palabra, los negros continuaban azotando a la pobre mula y se perdían en la oscuridad de la noche. Inquieto por la experiencia, el herrero regresó a sus aposentos, con la firme intención de que apenas aclarara el sol iría a ver a su amigo para contarle el agravio de sus negros para con su mula. Antes de que se vieran los rayos del sol, el herrero ya se dirigía al encuentro con su amigo para contarle el ultraje que sufrió su mula unas horas antes. Presuroso, pues sabía que el clérigo saldría temprano, llegó a la casa de Puerta Falsa de Santo Domingo para encontrar que todos los que ahí habitaban estaban aún dormidos, y no veía noticias ni de su amigo, ni de la mula, ni de sirvientes negros preparando una salida. Las dudas e incertidumbre le invadieron, y se dispuso a aclarar el misterio. Entró a la casa, subió la escalera y se encaminó a la habitación. Abrió la puerta y encontró al cura durmiendo plácidamente. Lo sacudió para despertarle y así obtener una explicación. Sobresaltado por la presencia de su amigo en su habitación, ahora era el cura el que cuestionaba a su amigo.
El herrero le contó la historia de los negros y de la mula, y de los maltratos. Al concluir la historia, al concluir la historia, el clérigo soltó una grandísima carcajada. Le dijo al herrero: Amigo, te han tomado por tonto. Ni tengo tales diligencias, ni soy capaz de molestarte tan de madrugada, ni tengo mula negra y mucho menos tengo esclavos. Todo es una broma que en este instante festeja algún pícaro que quiso errar su mula a mi cuenta. Los dos amigos rieron la desventura. El cura se le ocurrió que a Juana, su amante, le encantaría la historia y le alegraría la mañana. Le pidió al herrero que lo acompañase a sus aposentos de su mujer y le relatara lo acontecido. Los dos se dirigieron al encuentro con Juan, tocaron la puerta de su habitación y nadie respondió. Suele tener el sueño pensado, comentó el cura. Entran y la ven aún con los ojos cerrados. Le dicen: Juana, despierta, mira quién nos visita. No vas a creer la broma. Juana continuaba con los ojos cerrados. Mueven a la niña, pero ésta continúa sin responder. El herrero ve más detenidamente la cara de Juana. Sus mejillas están blancas, su rostro como de cera. Toca su frente y está helada, rígida como madera. El terror invade al cura. ¿Qué es lo que le pasa a su amado? Trata de levantar el cuerpo rígido. Juana está muerta y se percata que las sábanas de seda blanca están pintadas de rojo. La sangre ha teñido el lecho de su amante. Voltea a ver a su amigo el herrero, que tiene su cara transformada por el terror. Este señala las manos de Juana. El cura suelta el cuerpo por el espanto. Frente a ellos yace una terrible escena. En las manos de Juana están clavadas unas herraduras de fierro remachados con clavos aún calientes. Mira hacia los pies de Juana y aterrorizados descubren lo mismo. Los blancos pies de la hermosa muchacha están deshechos y portan sendas herraduras en las plantas. El cura está dominado por el terror. Está ido. Su conciencia ha abandonado su cuerpo. El herrero está pasmado por el susto. No puede pronunciar palabra alguna. Con la poca conciencia que le queda, se acerca al cuerpo de la mujer para aseverar algo que desde el principio suponía. Eran suyas las cerraduras que adornaban el cuerpo sin vida de Juana. Eran los herrajes que apenas unas horas antes había calzado a una mula negra. El cura mandó a llamar al jefe de su orden. Incrédulo, el obispo se hizo acompañar por dos inquisidores. Llegó a la casa sin saber qué esperar. Los inquisidores revisaron el cuerpo y encontraron que dentro de la boca de la mujer había un freno de caballo, y en la espalda marcas de azotes que desprendieron la piel hasta los huesos. Al ver la espantosa imagen de la mujer errada, fue claro para el obispo que el mismo Dios había mandado castigo a los promiscuos, entregando el cuerpo y el alma de Juana a los demonios para que éstos lo escarmentaran, y sentenció que mujer que muere errada tiene condición de bestia, y por lo tanto la sepultura en suelo sagrado se le niega. Fue así que Juana, la mujer errada, fue enterrada en la misma casa de reja falsa de Santo Domingo. El cura, que había arrastrado a la perdición a Juana, hundido en la tristeza y la vergüenza, se recluyó en un monasterio de por vida, a limpiar sus culpas. Poco a poco la ciudad fue enterándose de los acontecimientos, y se decía que decían entre las calles de la ciudad de la Nueva España, que mujer que a sacerdote caricias de amor acepta, la convierte el diablo en mula, en otra vida o en esta. ¿Qué les pareció? ¿Ya habían escuchado esta leyenda de la mujer errada? Es relativamente famoso en la ciudad. Si alguno de ustedes alguna vez ha participado en estas callejoneadas que a veces se hacen para contar estas historias de terror que sucedieron en la Ciudad de México, muy posiblemente fue una de estas historias las que les contaron, ¿no? Es una historia pues bastante conocida. Yo particularmente no la conocía hasta que empecé a investigar sobre estas tradiciones de la Ciudad de México, y pues esta me sorprendió porque es pues como muy sangrienta y muy compactos con el demonio y muy terrorífica, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar a analizarla un poquito rápidamente, tenemos poquito tiempo. En principio esta historia que les conté es una adaptación de
de un verso que trató de recopilar las leyendas de la Ciudad de México, de un escritor del siglo XIX. Él las recupera y las hace verso. En ese momento no existían los géneros literarios como el terror, como la fantasía, ¿no? Todavía no existían estos géneros de la literatura, y lo que hacían eran retomar estas historias y tratar de semejar como que sí sucedieron, y si se dan cuenta, hasta dan el nombre de las calles y de las casas donde esta historia sucedió, ¿no? Como si fueran hechos que sucedieron. Y aparte ahí mismo en estas historias a veces ponen el nombre de alguna persona que se supone que estuvo presente en esos acontecimientos, ¿no? Es como, digamos, es su recuperación de noticias más que de leyendas en ese momento. Y bueno, la historia de la mujer errada tiene bastantes aristas que podemos comentar, ¿no? En principio, la primera imagen que les pasé, que era como una mujer caballo, como un centauro, ¿no? Esta idea del centauro, es una imagen europea. Este cuento es de este sincretismo que les decía, ¿no? Esta historia es una historia basada en una leyenda europea que se llama la mujer mula, que es muy, muy, muy particular sobre de España y de Francia, ¿no? Que es de una mujer que vende su alma al diablo y el diablo la convierte en un caballo, ¿no? Y seduce a los hombres, ¿no? Otra cosa muy importante con eso es que la sociedad novohispana ve a la mujer como un ente del mal, como un ente eh, que que sonsaca al hombre, ¿no? Y es la que va a recibir el castigo. Y se dan cuenta aquí el cura es el realmente responsable de todos estos acontecimientos, pero al final la mujer es la que recibe el castigo, ¿no? Acuérdense que esta historia de Adán y Eva, donde la mujer es la que seduce al hombre, va a ser replicado y la mujer siempre va a ser vista con recelo por la iglesia, ¿no? Y acuérdense que es una sociedad muy, muy católica, muy religiosa en ese momento, ¿no? este, Les digo, el pacto con el diablo, los rasgos divinos siempre van a estar ahí, ¿no? La mujer como tentación es una historia moral, ¿no? No es una historia como las que contamos la vez pasada, que retoman a los dioses, sino esta vez es una historia moral, con una conducta moral de que no deben de ser permitidas las relaciones entre mujeres y gente de la iglesia, ¿no? Y bueno, ya por último, estas imágenes que pasamos son de una revista muy, muy interesante que se llama Tradiciones y Leyendas de la Colonia. Si ustedes quieren saber más leyendas coloniales, busquen en internet esta revista. Es una revista que se publicó en la década de los 60. En físico es casi imposible encontrarla. Si la encuentren, cómprenla porque es coleccionable, ¿no? Pero es imposible, ¿no? Es un tesoro para los coleccionistas. Sí, pero en internet hay gente que se ha dedicado a subir esta revista. Es un cómic que tiene muchas, yo creo que 100 leyendas ilustradas, y también es una joya histórica porque son leyendas y tradiciones de la colonia, pero contadas como si fueran telenovelas, ¿no? Telenovelas de Televisa, siempre con un trama amoroso y después la leyenda, ¿no? Y después el terror de las leyendas, ¿no? Y bueno, si les interesa, pues ahí está. Se llama Revistas y la revista se llama Tradiciones y Leyendas de la Colonia y es de Editorial Gutenberg, desde de la década de los 60. Y bueno, pues los dejo por hoy. Mañana los espero con otra historia de nuestra sesión de la colonia. Vamos a contar una historia de brujería y pues los espero. Espero les guste.